Saludos, Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Claudia Barba, buenas tardes, Fernando y hermanos buscadores. Excelente tema, como siempre. Gracias, Claudia. AZ, buenas a todos y todas. Fernando y compañeros buscadores. Manolo, saludos, Fernando y demás buscadores. Gris Díaz, buenas tardes, estimado profesor y amigos buscadores. Placer de saludarles desde Honduras. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Bien, hoy no me sale cuántos estamos, no sé por qué razón. No sale. Bueno, pues los que estemos. Angélica nos dice, hola profesor Fernando y compañeros buscadores. La clase pasada me ayudó muchísimo. Vale, pues me alegro, de eso se trata. Lo que pasa es que acierto, pues con los que acierto. Suga, hola Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos. Spiedran, buenas tardes. Manuel Kant, buenas tardes, hermano mayor. Bien, el tema de hoy es un poquito, se sale del ambiente. Luego hablaré al final de los ambientes, de los talleres y de la vida. Paco Navas nos dice, buenas tardes, noches, Fernando y a todos. Bueno, pues ya son las 8, de forma que empezamos. Cuando procreamos, cuando encargamos un hijo, lo hacemos a ciegas. No sabemos lo que va a llegar. No ya si chico o chica, sino nosotros, que entendemos de evolución, si muy evolucionado o poco evolucionado o mitad evolucionado. Pero lo que sí podemos tener la seguridad es de que llega a nuestra casa, a nuestra familia, una esencia a la que le convenimos, a la que le conviene el roce con nosotros o con nuestra pareja, con el matrimonio, con esa familia. Y al principio, todos los bebés son muy parecidos. Todos son encantadores, se ríen por cualquier cosa, les hacemos una mueca, una sonrisa y nos imitan, de forma que hasta los 7 años es la edad dorada de los niños, en que prácticamente no dan problemas. Puede haber alguno que sí los dé, y eso sería una señal ya para fijarse. A partir de los 7 años empiezan a mostrar su parte no manifestada. Ya hemos dicho, recordaréis que la parte no manifestada es lo superior, la esencia, y la parte manifestada es el cuerpo físico, el corazón inferior, la mente inferior, lo que se desarrolla por sí solo, normalmente. Bueno, pues a partir de los 7 años empiezan a mostrar su interior y debemos, con el cariño de unos padres, observarles y hacerlo cuando queráis dedicaros seriamente, hacerlo con el nuevo gráfico que pusimos en el taller, en la descripción del taller 171. Porque ahí está muy bien explicado los diferentes asignaturas pendientes que hay que ir aprobando. Y el hijo o hija, hijo vale para los dos, en castellano vale para los dos. Y el hijo del que hablamos tiene asignaturas pendientes por ahí abajo. Y desde los 7 años lo podéis observar. Mirad en el gráfico. Y entonces veréis que la primera cosa que se puede ver es si han aprobado la asignatura del respeto a los demás. ¿Y para qué observar a los hijos en su nivel de evolución, en su evolución? Pues para que podamos soportar mejor el caso de un hijo con escaso nivel de evolución. Y además, y lo más importante, para que podamos ayudarle en algo. En algo. No vas a poder cambiarlo. No te es dado el cambiar su nivel de evolución. No puedes cambiar su esencia. No llegas hasta ella.
Él podrá cambiarla, pero poco a poco, tampoco con grandes saltos. Así pues, para prepararnos y para ayudar. Es para lo que se trata de hacer esta tarea. Preguntaros, ¿superó el respeto? ¿Qué es el que no han superado los maltratadores? Claro que cuando ya uno es mayor y tiene 30 años o 40, pues puede ser maltratador físico y maltratador psicológico. Pero los niños están en su mundo y recurren al maltrato físico, porque no tienen todavía picardía para practicar el maltrato psicológico. Bueno, pues eso se ve. Si hace llorar a los hermanos pequeños, pues quizás no lo tenga probado. Y hay que procurar corregir eso. Procurar corregir. A esas edades que estamos hablando ahora, los 6, 7, 8, 9 años, es más fácil. Cuando tengan 16, será tarde para intentar que mejoren en algo tan fundamental como es el respeto a la integridad y al buen humor de los demás, de sus hermanos. Tenéis del orden de 5, 7 o 9 años para diagnosticar cómo es vuestro hijo, cada uno de vuestros hijos. Entre 5 y 9 años, para diagnosticarlo bien. Entonces, tomarlo el tema con calma. No juzguéis y no estiméis su nivel a las primeras de cambio. De ninguna manera al primer año. Cuando tienen 7, 8 años, no, es pronto. Hay que dejar que vayan desarrollando, procurando cuidar aquellas cosas que son muy elementales, como el respeto, para ver si se puede mejorar algo. Si es chico y se mete con las chicas, aunque sean mayores que él, pues es fácil que el respeto no lo tenga aprobado y de mayor vaya a ser quizás un maltratador. Tratar de corregir en lo que podáis. Entonces, tranquilidad en diagnosticar y procurar ayudar a que cuanto antes, de jovencitos, de niños, de 10, 12 años, intenten remediar y cumplir con esa asignatura que es el respeto. Pero tened en cuenta que los niños, los jóvenes, los adolescentes, tienen días malos y días buenos. Entonces, no tengáis muy en cuenta lo que tienen en los días malos, porque son muy emocionales, son muy eh, efervescentes y se dejan llevar con mucha facilidad. Buscad más un diagnóstico en continuidad. ¿Cómo es en continuidad? Salvando los baches que pueda tener en los días malos. Si veis que ha superado, o con independencia de cómo esté con el respeto, el siguiente diagnóstico tiene que tratar sobre el sentido de responsabilidad. Si es responsable o no es responsable. Y eso va a tener una influencia muy fuerte sobre su vida. El sentido del deber. Es la siguiente asignatura pendiente. Y se empieza a demostrar ya a partir de los 10 años, podríamos decir. Hasta los 10 años, los jóvenes, los niños, no tienen que estudiar apenas. Con atender en clase es suficiente. Pero si está de nivel bastante bajo ese hijo vuestro, tampoco atenderá en clase. Y puede ser que empiece a sacar malas notas pues a los 10, 9, 11 años.
preguntaos, ¿es estudioso o estudiosa? ¿Saca buenas notas? ¿Le cuesta hacer los deberes o trabajos que le mandan los profesores para casa? Y también, ¿respeta a sus padres? ¿Te respeta a ti, buscador, que esto escuchas? Porque tú lo tratas bien, tú no te metes con él, tú no le haces maltrato de ningún tipo. Atiende a eso, atiende a cómo te respeta a ti y sabrás cómo va de respeto. Otra cosa que también podéis fijaros es si el hijo o la hija es emocional. El que sea emocional, el que exprese sus emociones con cierta facilidad, es una cosa positiva, sería una cosa positiva en ese hijo que estamos analizando porque quizás no tenga un nivel muy alto. Sería bueno porque parece que aún podría recuperar y ir más rápido en su marcha hacia la buena, el buen nivel. Si es en cambio mental y en absoluto emocional, si es muy suyo, si es frío, si es lejano, si actúa de forma lejana y distante con todos los miembros de la casa, eso sería peor que fuera emocional. Pero tampoco podréis quizás hacer mucho por cambiar esa forma suya de ser, porque esa forma arranca de dentro, de la parte no manifestada. La parte no manifestada es la que mueve el comportamiento de ese joven, de ese chico, de esa chica, en su casa. En todo momento, en toda su vida, se manifiesta lo que está dentro de la persona. Viene el tema de los amigos. Los amigos, lógicamente, primero son los amigos del colegio, porque es donde se desarrolla su vida, donde hace todos los contactos. Pero cuando tenga ya 14 o 15 años, es posible que algún compañero suyo tenga una cuadrilla fuera del colegio, en otro ambiente distinto. Quizás no con la educación que se da en el colegio de vuestros hijos. Y eso, pues, también tiene su importancia. Sería ideal que fueran los amigos del colegio y que además fueran estudiosos, que no fueran lo opuesto, porque los amigos van a influir en el hijo vuestro, van a influir y se va a acercar a ellos. El arma que tenéis para cuidar ese tema es muy débil, pero prestadle atención, a ver si podéis hacer algo. Buscad, si podéis, que no tenga hábitos perjudiciales. Por ejemplo, el primero, que no fume. Creo que todos sabéis ya mi método para que no fumen los hijos, que es a los 7 años o a los 5 incluso, alguno con 5, por ejemplo, 5, 7 y 9, pues que fumar, incluso antes, fumar en Navidades un cigarrillo todos juntos, tú y tus hijos, una chupada cada uno. Van a toser, van a protestar, pero decirles, para que veáis lo que es. Esto no le gusta a nadie al principio, pero por hacerse los mayores, por hacerse los hombrecitos o por hacerse los mayores, pues lo hacen, fuman, pero no le gusta a nadie porque es horrible. Y ellos comprobarán y previsiblemente no se dedican al tabaco. Ojalá tampoco se dediquen, no les gusta, no les guste el alcohol,
y desde luego que no entren en las drogas. Pero incluso si entrara alguno de los hijos en el consumo de drogas, aunque tuvierais que llevarlo a un centro de desintoxicación, que sepáis que trabajando los dos padres de común acuerdo y con acierto y siendo de nivel 3C y hacia arriba, mejor buscadores, se puede hacer salir a un hijo de la droga. Pero cuesta tiempo, cuesta años y exige mucha paciencia. Pero los buscadores la tienen. Un no buscador quizás no. Y para eso hay que estar siempre a su favor. Siempre a su favor. Con paciencia infinita. Con capacidad de perdón y de disculpar total. Pero se puede. Ahora, actuando los dos, sin que ninguno se equivoque fuertemente, sin que ninguno meta la pata, sin que ninguno pierda la paciencia de los padres, apoyándole, sin parar, siempre. Falle las veces que falle. ¿Esto lo puede hacer un padre que no tenga la ética? No, no lo puede hacer. Por tanto, mide tus fuerzas, amigo o amiga buscadora. Mide tus fuerzas. Sábete con quién cuentas para la batalla si tu hijo está en un tema tan importante y tan difícil como es este que decimos, de las drogas. Y luego vienen las chicas o los chicos, si vuestros hijos son hijas. También es un tema difícil, ¿eh? Pero vosotros sabéis, sería estupendo que tuvierais confianza con él o con ella para que os contara las cosas y aprovechar charlas vis a vis, de tú a tú, vosotros y el hijo o la hija, para hablar de los chicos, si es chica, y de las chicas, si es chico, y decirles los tipos de chicos que hay o de chicas, y lo que pasa, y lo que puede pasar, y las consecuencias. Cuando ya, más vale que os adelantéis y habléis de estas cosas cuando los chavales tienen 14 años, que os pille desprevenido, os pille confiados y a los 18 os enteréis de que va a ser padre, por ejemplo. Más vale adelantarse. No vais a perder nada, porque aunque los padres creamos adelantarnos, es posible que los hijos se las sepan ya casi todas. No por ellos, pero sí por otros hijos que tienen acceso a esos temas indiscriminadamente, porque sus padres no les vigilan, no se preocupan. Hay que estar muy encima de los hijos, no agobiándoles verbalmente, pero sí sabiendo lo más posible de por dónde se mueven, con quién se juntan, en qué se divierten, con qué chicas o chicos tratan. Y también es importante el tema del estudio, de la formación, de la preparación. Esto es cosa del sentido del deber, que tenéis que saber si lo tiene bien desarrollado o no lo tiene desarrollado. Si falla en las primeras cosas del respeto, el sentido del deber no lo tendrá fácilmente desarrollado. Posiblemente no lo tendrá desarrollado. Y entonces irá mal con los estudios. Y no sacará la selectividad, hablando en España. Y no podrá estudiar una carrera. Tendrá que aprender un oficio. Y si en un oficio pusiera su interés y atención y pusiera su mente íntegra en el estudio, se formaría y sería un buen profesional de lo que sea. Pero si no lo hace, si sigue siendo tan vago como era cuando tenía 14 o 15 años, pues entonces ni eso sacará bien y ni eso hará bien y tendrá dificultades luego para colocarse en la vida y para mantener un trabajo y para poder mantener
una familia, por pequeña que sea. De forma que si no tiene sentido del deber, en el horizonte de los 23 a 22, 24, 20, 21 años, va a tener dificultades y vosotros las sufriréis también. De forma que no basta con que la pareja actúe perfectamente y ambos sean buscadores o uno sea buscador, pero la presencia de los hijos y cuando se hacen mayores y cuando se emancipan, añade variables que no se controlan tan bien como controláis vuestra propia evolución y vuestras propias costumbres. Por eso es importante la labor de hacer todo lo posible que no falléis en apoyar y ayudar a los hijos que tienen un nivel de evolución más discreto, más insuficiente, que estudien y que puedan trabajar con la cabeza, no con el cuerpo. Pero si tienen que trabajar con el cuerpo, que también se formen y se apliquen en el estudio de ese oficio, de esa pequeña carrera, para que sean buenos en su oficio. Y entonces no tendrán problemas económicos. Porque si a una situación problemática por lo que sea se le añade una economía insuficiente, entonces el problema se convierte en gran dificultad. Y esa gran dificultad afecta no solamente al chico y a su posible pareja, sino a los padres también. E incluso puede afectar a toda la familia. Hemos de hablar de casos de estos, porque hemos hablado en muchos talleres de lo que tenemos que hacer nosotros, los buscadores, pero no hemos hablado de cómo es la vida y de cómo se entroncan nuestros hijos y nuestros nietos en la vida y las situaciones a las que pueden llegar si siguen el procedimiento de vivir error tras error. Hay que evitar el error tras error. Y en eso los padres son los únicos que podéis ayudarles. Y si la cosa se pone fea, tened en cuenta que el único salvavidas que existe es no luchar contra el plan de la divinidad. El plan de la divinidad está expuesto en los últimos minutos, los últimos 10 minutos de la charla del taller 167. Aceptarlo, asumidlo, hacedlo vuestro. Vivir con él debajo de la almohada, para que no os tengáis disgustos por los fallos que puedan tener los hijos. Porque un hijo con un bajo nivel de evolución previsiblemente va a dar disgustos. Y os va a dar disgustos a vosotros, si sois los padres, e incluso a vosotros, si sois los abuelos. Porque no estaréis tranquilos con un hijo que está metido en problemas quizás de tribunales, que eso es lo peor que puede ocurrir. Así pues, estupendo si los hijos son adelantados, avanzados, pero si os toca alguno que no es así, dedicadle más atención y más cariño que a los demás, porque los demás lo necesitan menos, pero este lo necesita más. Es una prueba, ¿eh? Pero ahí estáis vosotros. Bien, y con esto hemos ya llegado al minuto 22. Voy a saludar a los que no he saludado antes. Spiderman nos dice buenas noches. Manuel Can, buenas noches, hermano mayor. Paco Navas, buenas tardes, noches. Fernando y a todos. Y Andrius Andrómeda, buenas noches. Queridos buscadores y profesor Fernando. Amiela Solar, buenas noches a todos. Bienvenida. Hansel, buenas tardes, profesor y amigos. Sonia Penayo, hola Fernando. Hola a todos, un abrazo. Carlos Torres, buenas tardes, Fernando, y un gusto saludar a todos los buscadores. Spiderman dice, te creo. Tengo bastantes datos para aportar en ese taller. Muy bien, muy bien. Vamos con ellos. Hernán Torres, buenas noches a todos. Talia González, buenas tardes a todos desde México. Bien, ya me imagino que
este es un taller muy de andar por casa, porque estadísticamente, a nada que tengáis 2 o 3 hijos, es difícil que os libréis y os vengan 2 o 3 joyitas de arriba. Es difícil, porque ya dijimos que, pues, maltratadores, quizás el 50%, con todo aprobado y buenas personas con posibilidades de ser buscadores en esta vida, pues decíamos el 17. Tengo datos que apuntan al 20, pero en todo caso el 20%. Y si tenéis 3 hijos, eso significa 0,6 hijos. Es decir, puede ser uno o ninguno, pero alguno puede caer. Y hay que ser responsable con ese hijo que llegue y que veáis que cuando tiene 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, no está aprobando ninguno de esos exámenes que con todo cariño hacéis para ver cómo es ese hijo por dentro. Tenéis que saber cómo son vuestros hijos por dentro. Tenéis que saberlo para ser padres responsables. Y los buscadores son padres responsables. Tenéis la mejor formación y el mejor interior para poder con cualquier problema. No para poder solucionarlo, sino para poder no sufrir con esa dificultad, con ese hijo que no responde como los demás. Dice Antonio Cámara, ¿a qué puede deberse el que la gente ya no tiene hijos porque no quiere? Ya. Bueno, hay 2 factores para esto. Uno, que la sociedad, cuando se acostumbra a vivir bien, y la sociedad, hablo, las 2 generaciones o las 3 generaciones que siempre hoy en día conviven en una sociedad. En una sociedad tenéis los abuelos, estáis luego los padres, vamos a decir, los abuelos, estáis luego los padres y están los hijos. Cuando pasen 30 años, los abuelos se habrán ido y los que ahora son padres estarán de abuelos, los hijos estarán de padres y todavía no habían nacido los que serán los nietos de estos. Bueno, pues esos 3 generaciones conviven en la vida. Y cuando ha habido 2 generaciones o 3 que han vivido bien, que han vivido en un país desarrollado, que han tenido la educación asegurada, la comida, por supuesto, el futuro, pues también con buenas perspectivas. Cuando ha habido 3 generaciones que han tenido estas buenas condiciones, nos gana la comodidad, Antonio. Es mi experiencia y mi análisis. Nos gana la comodidad e indudablemente la vida moderna no exige tanta mano de obra en la familia como exigía a mis abuelos. La generación de mis abuelos eran hortelanos. La sociedad era rural. En los pueblos había mucha gente, vivía mucha gente. Cuando hay 3 generaciones que viven con cierta holgura, la gente se va a las ciudades porque viene la industria y se gana más y se trabaja menos sacrificadamente en la industria. Y la gente pierde sentido del sacrificio, Antonio. Y los hijos requieren sacrificio, requieren dedicación. Compensan ese sacrificio si eres buscador. Pero, y sabes cómo llevar un hogar. Pero si no lo eres, si eres del 50% que no tiene aprobadas
las asignaturas básicas, pues entonces no tienes capacidad de sacrificio y no querrán, los que no la tengan, no querrán complicaciones en la vida y no querrán tener hijos. Y eso va en perjuicio de la propia sociedad. Si cada mujer no tiene 2 y pico, 2 y un poquito más de hijos, porque entonces no se mantiene la sociedad a largo plazo, a plazo de generaciones. Siempre hay que contarlo en generaciones. Pero creo que esto influye mucho. En esa vista general, Antonio, que tú dices, vista general. Spiedram nos dice, mi hijo cumplirá 8 en julio. Estoy muy contento con él. Es un niño pacífico y le gusta el estudio y la colaboración en casa. Tiene berrinches de vez en cuando, pero en líneas generales parece bueno. Fíjate, Spiedram, si tiene componentes emocionales, lo cual sería bueno, pero manténlo como está. Promete ir por un camino de superación y de mejora. Es aún muy pronto, pero ya podéis notar, los dos, si la cosa tiene buenas perspectivas. Ahora y hasta los 14 años. Tenéis 6 años para diagnosticar y corregir aquello que todavía no está muy torcido. Enhorabuena, Spiedram, enhorabuena. Gris Díaz. Los padres nos tenemos que volver bastante observadores para determinar el nivel de nuestros hijos. Sí, así es. Así es. No podemos estar descuidados. No podemos confiarnos. No, ya irá bien. No. Hay que observar. Y con mucho tacto, el cariño se da por descontado en un buscador, pero con mucho tacto y con mucha vista, procurar dando toquecicos aquí y allá para que la cosa vaya de la mejor manera posible con ellos. Sí, así es, Luis. Y sigues. En mi caso me gusta conocer sus amigos e inclusive a sus padres. Sí, porque nos arroja mucha información. Hay que invitarlos a la casa para observarles cómo se comportan. Sí, claro. Claro, porque unos padres van a educar a sus hijos según cómo estén ellos cómo sean de responsables, según cuántas asignaturas aprobadas tengan. Y si veis que no tienen asignaturas aprobadas, dar por hecho que no van a educar a los hijos. Por eso he dicho antes que hemos dicho cosas muy bonitas de cara a los buscadores, pero tenemos que empezar a hablar también del resto del mundo, de ese 80% que no son ni siquiera buenas personas, porque van a dar problemas. No os vais a librar ninguno de tener problemas con algún hijo, con algún nieto. Si sois buscadores y os conserváis bien, lúcidos, también podréis seguir el camino de los nietos. Y por tanto, pues lo que dices, Gris, es muy, muy agudo. Hay que invitar a la casa a los padres de los amigos, a ser posible para conocerlos, para ver cómo se puede comportar, para ver qué tal son. Porque un buscador, una persona mayor, tiene mucha intuición y mucha sensibilidad para notar cómo es su interlocutor, si hay 2 horas de conversación de por medio. Y entonces, efectivamente, es una idea muy, muy positiva y muy acertada. Paco Neva nos dice, diagnosticar sí, pero no etiquetar, porque entonces lo estamos marcando y no nos daremos cuenta de la realidad de nuestro hijo, de cuál es su mochila y de qué es una misión para las dos partes. No, por descontado. O sea, cuando digo diagnosticar,
Desde luego, no hablo de enjuiciar y mucho menos de condenar o catalogar y actuar en función de ese nivel, pero en sentido malo. O sea, como no obedece, pues no le hago ni caso. No, no, no. Eso lo hace un no buscador. Una persona de nivel bajo hace eso que creo que tú dices, Paco. ¿eh? Em, Reacciona negativamente ante los fallos de contacto, de respeto de, de un hijo con un nivel bajo. Bueno, pues precisamente vosotros, los buscadores, tenéis que tener más finura, más precisión, más atención a ese hijo que estáis viendo que le fallan las bases, que le falla quizás el respeto, quizás el sentido del deber, quizás el libre albedrío y que no ha llegado a la ética. Personas con ética, pues a lo mejor hay un 20%. Y es difícil que un chaval tenga la ética incorporada. Ojalá, pero es difícil y le corresponde a los padres el procurar educarle, procurar que vaya adquiriendo, que vaya evitando hábitos perjudiciales, negativos, y que vaya cogiendo hábitos más elevados, más completos. No, no, yo no conozco, o sea, no sé qué significa la palabra marcar a un hijo, pero sospecho que es casi condenarlo y hacerle menos caso, porque ya está marcado, ¿no? Precisamente estamos diciendo que al hijo que más problemas tiene, al que más asignaturas pendientes tiene, es al que más hay que dedicar atención y al que más habrá que dedicar tiempo, actuando con mucho tacto para que no rechace el contacto con los padres o con el padre, con el buscador. Alguien me decía que la mejor forma de hablar con un chico, con un joven, con un adolescente, de sus cosas, de sus problemas, es practicar el diálogo, preguntarle cosas, para que él hable de sí mismo, con mucho tacto. No de ninguna manera darle un discurso de lo que tiene que hacer o de lo que hace mal, sino hacer una conversación en la que hable tanto uno como el otro. Que no hable el mayor, el padre, más que el hijo, que se reparten el hablar al 50%. Si un padre se propone hacer eso con su hijo, lo consigue, si un buscador. Pero tiene que tener la idea clara de que no hay que meterles discursos educativos, no, sino ir hablando para que él se vaya dando cuenta. Así que, Paco, estoy de acuerdo contigo en que diagnosticar sí, pero marcar, aunque no estoy muy seguro de qué quieres decir con marcar, ¿eh? No. Tiene que ser algo que haciéndolo no nos demos cuenta de la realidad de nuestro hijo, de cuál es su mochila. Entonces, no acabo, la única forma que me sale es que marcarlo sea excluirlo, tratarlo peyorativamente, porque nos damos cuenta de que tiene mucho pendiente, ¿no? Hay que dedicarse más a él que a los demás, porque los demás no nos necesitan tanto. Y efectivamente, em, hay que saber cuál es su mochila, que es lo mismo que saber qué asignaturas tienen todavía sin aprobar, y es una misión de mejorar a ese hijo en la medida en que sea posible, en la medida en que él se deje, porque la última palabra la tiene el hijo, no la tienen los padres. Los padres no podemos cambiar la esencia de ese hijo, no podemos cambiar sus vidas anteriores.
Eso es evidente. Y efectivamente nos dice Gris, hay que aceptarles y luchar por ellos, efectivamente. Hay que aceptarles como son y procurar que mejoren en la medida en que el padre tenga agudeza y tacto para intentar influir y que el hijo lo acepte. Dices Piedra, sí, mi hijo tiene componentes emocionales muy notorios. Estupendo, estupendo. A mí de pequeño no me iba bien para nada en la escuela, excepto en matemáticas e inglés. Se acentuó mucho más desde que murió mi madre a mis 9 años. Bien, pues el que tenga componentes emocionales es bueno. Es bueno porque el corazón mm, funcionando es capaz de generar emociones positivas y de participar de la empatía y tener cualidades positivas. Mucho mejor que ser en nivel bajo de evolución y frío, distante y eh, pasota, digamos, que pasa, que no se relaciona apenas con las personas de su familia. Porque las personas con bajo nivel de evolución tienen una gran dificultad para relacionarse de manera constructiva, amigable, en un entorno bueno. Tienen dificultades. ¿Eh? Entonces, eso mismo pues, es una manera de saber por dónde va vuestro hijo. Bueno, pues has salido adelante, Spiderman, porque estás aquí. ¿Eh? Entonces, eh, efectivamente, el que haya un disgusto en casa, por ejemplo, la muerte de una madre a los 9 años, eso es fatal, es decir, es desastroso, es una ocasión de que el hijo retroceda, es decir, pierda cosas adquiridas, pero previsiblemente cuando ya llegue a los 16 le entrará más sensatez y superará el disgusto profundo que tuvo a los 9 años. Dice Sonia, Fernando, la posesión hace, por ejemplo, que yo quiera preguntarle sobre matemáticas porque compruebo que manejas las cuentas. ¿Eso es poseer? No, no, no. Ah, ¿te refieres a mí o te refieres al hijo? No estoy muy seguro, Sonia, de tu pregunta. La posesión hace, por ejemplo, que yo quiera preguntarte sobre matemáticas porque compruebo que manejas bien las cuentas. ¿Eso es poseer? No, no, conmigo a mí no me podéis poseer. ¿Eh? Puedes poseer a tus personas más jóvenes que tú y que tienes cierta autoridad sobre ellos. Autoridad, por ejemplo, por ser padre o madre o abuela, no es tu caso, Sonia, pero la posesión en general es de una persona de más edad sobre las personas que están de la siguiente generación. La posesión es de los padres para con los hijos. Fijo. Por preguntarme a mí cosas no es posesión en absoluto, Sonia. No, 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 no. La posesión es que tú no te sientas a gusto. Si una persona que te es inferior, que tiene menos autoridad que tú, sobre la que tú tienes un poco de autoridad, no estar a gusto si no hace lo que tú quieres. Eso es posesión. No sentirte bien si alguien no hace lo que tú esperas que ella haga y lo que tú crees que ella debe hacer y lo que tú le dices que haga. Eso es posesión. ¿Eh? O sea, el no sentirte a gusto si los demás no se comportan como tú deseas. Esa es la posesión del comportamiento. La posesión ideológica es estar intranquila, incómoda y disgustada si alguien cree algo distinto de lo que crees tú. Eso es, pues, demasiado pedir, sencillamente. Spiderman dice, los berrinches se le pasan relativamente al hijo, se le pasan relativamente a mi hijo. En cuanto a mí, tuve la suerte que a mis 13 años apareció en mi vida un alma caritativa que me cobijó y me incentivó a estudiar.
Pues sí, efectivamente, efectivamente. Eh, los guías cuidan de nosotros y no nos dejan. Y sigue Spielberg. Era un hombre de aproximadamente 40 años en aquel entonces. Había sido alumno de mi madre en la escuela. Es farmacéutico. Me enseñó a estudiar historia, literatura, también le gustaban las matemáticas. Y sigue en un hilo posterior. Y desde aquel entonces comenzó a mejorar en la escuela. Hasta llegué al cuadro de honor. Nunca más volví a ser el que era antes en los estudios. Sí, pues eso te salvó, Spielberg. Eso te salvó. Que adquiriste, te ayudaron para adquirir sentido de la responsabilidad. Porque eso es sentido de responsabilidad. Y gracias a eso estás en buena posición de buscador. El formarse es fundamental y tiene una influencia mayor que incluso que la falta de respeto. Porque la falta de respeto se va a traducir en un comportamiento social inmediato. Es decir, la familia. De críos, de chavales de 14, 15, 16 años, la clase del colegio. Pero no tiene más trascendencia. Ahí podrás hacer muchas barbaridades, pero tiene esa trascendencia limitada. En cambio, el tema de la formación es muy importante porque va a repercutir sobre toda tu vida. Desde los 20, 25 años hasta los 65. Y entonces tiene más gravedad. Por eso hay que cuidarla más. Que el hijo estudie, lo que sea, pero que estudie, que se forme, que llegue a ser bueno en cualquier oficio o trabajo que tenga. Tiene más importancia. No quiero dejarme a nadie porque he hecho un salto. No. Bien, ahora entendemos, Spielberg, el cambio. ¿eh? El cambio que a los 9 años a hoy. Porque hubo alguien que hizo pues como de padre, como de tutor, pero un tutor evolucionado y dedicado a hacer de padre. Y eso se nota, claro. Paco Navas dice, la sociedad etiqueta con mucha facilidad, incluso en la escuela e instituto, a eso me refiero con marcar. Ah, ya. Aunque la labor en casa es ardua para los padres. Ya, bueno, vale, entendido, Paco. Claro, sí, sí, porque en el colegio, en la escuela, en el instituto, en la universidad incluso, en la universidad quizás menos, porque allá ya el estudio es muy exigente y no puedes hacer otra cosa que estudiar o dedicarte a hacer el vago. Y en ese caso, pues eh, tu trabajo, tu labor, tu opinión vale muy poco. Pero el marcar, el catalogar, el etiquetar y ya poner una etiqueta fija es algo que los padres, por supuesto, no deben hacer. Y, desde luego, un buscador o una buena persona no va a hacer, porque es su hijo. Ahora bien, un padre que esté en los niveles 1 o 2, que sea maltratador físico o psicológico, sí lo puede hacer. El marcar al hijo y catalogarle, etiquetarle, este es un vago. Y como no trabaja para él, yo tampoco trabajaré para él apenas. Un padre de bajo nivel de evolución sí que puede hacer eso con un hijo de bajo nivel de evolución. Porque no acierta. De esto ya hablaremos en talleres sucesivos cuando nos adentremos en la jungla diaria. En la jungla diaria. De las gentes que nos rodean, porque nos interesan las gentes que nos rodean. Y efectivamente, Paco, la labor en casa es ardua para los padres. Sí, sí. Hay mucho trabajo por hacer.
pero también está la satisfacción de los pequeños logros que el hijo consiga. Porque para un padre, para una madre, no hay ningún pequeño logro. Todos son grandes logros. Porque es su hijo el que lo consigue. Dice C.I. Tengo 2 hijos excelentes, con un fuerte sentido ético, pero son distintos. Uno me atrevería a decir que es buscador, el otro es agnóstico. Bueno, el hecho de que se declare agnóstico ya es una buena decisión. Es mejor calificarse como agnóstico que calificarse como ateo. El agnóstico es el que dice que no se puede saber bien qué hay por ahí, qué hay en esos campos. El ateo es el que dice no hay nada. Y por tanto, pues está más lejos de la realidad, porque ya lo creo que hay. Pero hay que desarrollar, hay que aprobar asignaturas para poder desarrollar lo que hace falta para darse cuenta de que hay una realidad impresionante. Tan impresionante que no se puede describir. Es para experimentarlo. Bien, pues lo tienes muy fácil, CI, muy fácil. Porque los agnósticos y los ateos son personas que han dejado atrás ya la creencia ancestral. Han visto que eso no funciona y han pasado al nivel siguiente. Y es fácil que se dejen ganar por la ética. El buscador, desde luego, y el otro posiblemente también. Y entonces ya solo les falta el aceptar a la divinidad o incluso aceptar la trascendencia para poder y aceptar la ética. Y a lo mejor, si lo observas bien, CI, tu examen debe centrarse en la ética. Si han asumido la ética, si la siguen de manera general, salvando los días, los baches, salvando los días malos. Pero es fácil que sí, precisamente por ser uno agnóstico, que ya dejaba atrás los engaños de los caminos incompletos. Dice Sonia, sí, me refería a vos. Bueno, yo os voy a pedir que no me llaméis de usted, que me llaméis de tú, Sonia. Tenemos mucha confianza, todos nosotros. Bueno, a mí puedes preguntarme lo que quieras y nunca será posesión. Yo suelo decir, usadme, soy gratis, utilizadme. Es a lo que me dedico. O sea que no, tranquilamente pregúntame todo lo que quieras, preguntadme. También quizás, dice Paco Navas, también quizás los padres puede que no estén preparados al principio, no sean buscadores, y para cuando se den cuenta sea más difícil resolver, aunque no hay que desfallecer. Sí, efectivamente, Pacos, efectivamente. Si una buena persona sigue un camino completo, el que sea, y pone el corazón en él, de forma que lo sigue con determinación, con constancia y con paciencia, previsiblemente se preparará y podrá resolver los problemas más gruesos o más básicos de los hijos, podrá ayudarles a que los hijos lo resuelvan. Y desde luego que no hay que desfallecer, evidentemente, porque esto es una tarea de por vida. El ser padre es una tarea de por vida. No hay jubilación. Solo el paso a la otra película. El paso a la otra sesión continua. Es la jubilación. Efectivamente, no se puede desfallecer. Y al revés, cuando uno se da cuenta, y no hablo en primera persona,
cuando la gente se da cuenta de que ya le queda menos, es cuando más en serio se toman los problemas de sus hijos o de sus nietos y más se preocupan, porque se dan cuenta de que van a poder hacer poco. De forma que desfallecer no, de ninguna manera. Un padre no desfallece, o una madre. Dice Jan Drisus Andrómeda. Este mes es también, aparte del mes del autismo en general, Asperger incluido, es el mes del síndrome de Down. Yo siento gran admiración porque no vi nunca una maldad en estos últimos. Es increíble. Sí, porque son, pues, como incapaces de tener maldad. Son incapaces de tener maldad. Es por una falta de desarrollo de capacidades de algún tipo que están en la cabeza. Pero efectivamente, son incapaces de ninguna maldad. Sí. Yo también he conocido a chicos, a niños, a jóvenes, a jovencitos o jovencitas con síndrome de Down y efectivamente son un encanto. Son un encanto. ¿Qué opinión tiene de la condición Asperger en la evolución del ser humano? Pues no sé lo que es el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, pero no sé lo que es el Asperger. Así que no te puedo opinar, Miguel. No sé a qué dolencias o qué síntomas o qué manifestaciones tiene la condición Asperger. Me lo tenéis que decir vosotros, o ya miraré cuando acabe el taller en la red. No te puedo contestar. Spiderman, aunque no me cobraba igual, aquel hombre, he tenido charlas bastante profundas con él, pero hasta cierto límite, porque he notado que no cree en la trascendencia, pero es excelente persona. Por ejemplo, mi hijo se emocionó hace unos días, se me ha movido, porque he notado mirando fotos de él y su abuela, de cuando era pequeño. Ya. Esta mañana vino un cliente a hablar conmigo de cosas profundas. Está viniendo seguido. Los que nos rodean se pusieron incómodos. Le empezó a hablar a mi padre y este le dijo que era ateo. Yo creo en lo que veo, le dijo. Ya, no. Un ateo, aunque sea buena persona, pues no va a... Se queda cortado. Se queda cortado en lo de este mundo, porque no cree que haya nada de lo uno. Lo del mundo superior lo desatienden, no confían en ello. Y por tanto, pues está limitado ahora a las cosas buenas, a las cosas de la ética. Sí, hay ateos que son magníficas personas y agnósticos, pero no van a hablarte de trascendencia, no van a hablarte de cosas profundas. Pero a ti, Spider-Adam, pues te necesitabas lo que ese hombre te dio. El sentido del deber. Y que cumplieras con tu deber y con tu obligación de formarte para tener posibilidades abiertas en la vida. Y sobre el cliente, pues bueno, hay personas que se dan cuenta de que los buscadores tenemos algo y les atrae y vienen a hablar. Pero claro, tienes que hablar con él a solas, de ninguna manera delante de gente. Y decirle que, oye, no, esto mira, espérate a que estemos solos. No me lo plantees delante de la familia o delante de otros clientes o en el bar tomando vinos, porque no puedo explayarme. Me explayaré contigo a solas. Y enséñale a que tiene que hablar en unas condiciones, cuando se dan ciertas condiciones de intimidad. Dice Jan Drisus, a mí me salen hasta en los anuncios de internet. Qué pesadas empresas que venden libros.
Jan, no encajo tu comentario. Estoy mirando arriba, pero no lo encuentro. Y tengo que tener cuidado porque un día hice esto y perdimos el taller. Y no quiero que se repita. Asperger es autismo nivel 1. Ya. Bueno, el autismo es otro problema. Yo no sé, no entiendo de todo, ¿eh? Amigos oyentes, porque no he tenido tiempo, porque no he parado de investigar cosas, pero el autismo, pues, se me escapa. No tengo ningún conocimiento sobre el autismo. Quizás puedo saber un poco o ideas de por dónde viene, pero no de qué tratamiento o qué forma de contactar. Yo diría que lo único que puedo decir es que mostrar cariño y unión por el cariño, más que por las palabras. Spiderman, nunca había pensado que podían haber sido los guías a través de ese hombre. Bueno, los guías te lo trajeron al lado. Ya conocían su forma de ser y ese hombre haría el trabajo. ¿Eh? Yo lo veo muy fácil, porque si hay buena madera, no nos dejan que nos equivoquemos sin tener la ocasión de rectificar. Dice Hansel, el Asperger se caracteriza por dificultades en la comunicación, en lo social, sí. Tiene intereses específicos y patrones de comportamiento repentinos. No suelen ser emocionales, no tienen empatía. Claro, el autista no puede tener empatía. No puede tener empatía. Pero y cuando yo hablo de el cariño de uno con él. O sea, en la relación de el que pueda tener una relación más o menos cercana, un familiar, no nadie más. Dice Spiderman, con respecto al cliente, sí, a mí me puso incómodo que me incitara a hablar en esos lugares desfavorables. No, hay que decirles que no. Hay que decir, oye, no, mira, hablemos de lo nuestro a solas. Dice Yandrisus, YouTube se comió un comentario anterior mío donde hice referencia al cliente que posiblemente fuera un proselitista del Evangelio. Bueno, a veces sí, a veces puede pasar que haya un comentario que no aparezca, por lo que sea. No YouTube propiamente, sino quizás el algoritmo al que obedece YouTube. ¿Eh? Pues por lo que fuere, un mensaje tuyo no lo cogió y lo ignoró. Bueno, pues esto es lo que hemos sacado adelante con el tema de los hijos que no tienen muy buen nivel de evolución. Yo preveo que hablemos en futuros talleres no lejanos. Spiderman dice, no lo es, Yandrisus. No es proselitista del Evangelio, no. Si viene con esas preguntas es porque es un aspirante a buscador. Es mi apuesta. Bien, amigos, el próximo día seguiremos con otros temas. Hasta entonces.